noches. Aprovechamos que ya estamos así, vamos a inclinar el rostro. A ti, Dios Padre, elevamos esta súplica, pero más que una súplica, Señor, una acción de gracia. Queremos darte gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, porque hemos disfrutado, Señor, haciendo estas alabanzas para ti. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía en todo momento. Gracias, Padre, por las Escrituras, las cuales nos dan conocimiento acerca de tu santo carácter y podemos obtener tantas cosas de ellas para cada día andar por los senderos, por el camino de verdad que ella nos indica. Gracias, Padre, antes que todas las cosas, por Jesucristo tu Hijo, por habernos dado la fe necesaria para creer en el Hijo y así ser salvos por medio del sacrificio de este. Gracias, Señor, por esta noche y te pedimos, Padre, que nos bendigas a todos y que podamos ahora que vamos a ver una porción de tu palabra, pues que saquemos, Señor, todo el máximo provecho de ella, que la entendamos y que la apliquemos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Evangelio de Lucas, capítulo 23, verso 32. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. ¿Cuántas veces no hemos leído esto nosotros en nuestro hogar, en nuestra casa? Inclusive hemos tomado participación y hemos dicho el buen ladrón y el mal ladrón. Bueno, disculpen, aquí no hablo de ladrones, hablo de malhechores, condenados a muerte. Normalmente no se condenaba a nadie por robar a muerte. En ningún momento el sistema romano condenaba a muerte por robo, sino por delitos mucho mayores. Pero dejamos eso ahí. Las Escrituras nos hablan de la fe de diferentes hombres y nos retratan y nos dicen cómo fue el comportamiento de ellos. Y de estos personajes nosotros tenemos clara mención de la fe de Abraham, y dice la misma palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Dejó, acuérdense cuando le dice: deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y él sale de ahí. Él obedeció la voz de Dios, el llamado de Dios. La fe de Job, que después de tanta calamidad aún decía él: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y le reconocía como el Dios de su salvación. La fe de Tomás. ¿Qué Tomás? Bueno, el llamado Dídimo, ¿se acuerdan? Que le dijo a sus condiscípulos en un momento dado, cuando le avisan que está enfermo el amigo de Jesús, Lázaro.
dice, vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, tomemos parte en la suerte que a él le sobrevenga también. O la fe de Habacuc, esta todavía es más, ¿verdad? La conocemos mejor, que es cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nos acordamos. O la fe de Noé, que en hebreo nos dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y así muchos otros pudimos haber tomado como ejemplo de personajes bíblicos y la fe que habían dado demostración de ella. Y yo les voy a decir algo. Es fácil tener evidencia o manifestar fe en un Mesías cuando éste está haciendo milagros, portentosas obras, cuando está predicando con poder, con verdadera enseñanza, cuando las circunstancias son favorables en todo y nos está yendo bien. Ahí es fácil expresar y manifestar nuestra fe. Es fácil confiar en Dios, en cada uno de nosotros, o al menos declarar nuestra fe y agradecimiento en momentos así. Pero cuando nos está yendo mal, cuando estamos en problemas y todo pareciera estar en contra nuestra, muchos de nosotros nos desalentamos y a muchos de nosotros nos asedian las dudas. ¿Y será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios no se está dando cuenta de lo que me está pasando? O el famoso, ¿y por qué me pasó esto? Ese famoso por qué que alguna vez en nuestra vida todos hemos dicho. Por lo que hoy vamos a ver una fe muy particular, una fe, yo digo, extraordinaria, porque nació en medio del dolor y la desesperanza, que fue la fe del malhechor convertido, la que ya ustedes escucharon aquí. Me voy a referir, por tanto, a la última persona que se convirtió antes de la muerte de Jesucristo. Fue este, porque después que Cristo le contesta, al momento, al rato, Jesús expira. Podemos considerarlo como el último convertido. Voy entonces a tratar acerca de eso, de su conversión y su fe. Su fe que no es como la de Abraham, o como la de Job, o la de Tomás, o la de Habacuc, o incluso la de Moisés o la de Noé. No, su fe fue una fe muy, muy particular. Y es más, aventaja por mucho a la fe de los demás personajes que le acabo de nombrar. ¿Debido a qué? Bueno, pues debido a la circunstancia en la cual se manifiesta y por la evidencia de la misma. El malhechor no tuvo la oportunidad de escuchar la voz de Dios, no tuvo la oportunidad de escuchar un mandato de Dios o ver una zarza ardiente frente a él, en tanto también Dios le hablaba. O que luego de cuestionar a Dios mismo, éste le contestara, como es el caso de Habacuc, ni haber necesariamente oído los sermones y haber presenciado los milagros y las obras portentosas que había hecho Jesucristo. Por lo que quiero que esta noche analicemos es esa conversión de uno de los malhechores que fue crucificado al lado de nuestro Señor. Y para eso lo primero que vamos es a ver la escena. Me voy a ir a Juan 19:25, que dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, ella y a tu hijo, y ya conocemos el resto. O sea que habían las tres Marías, más la hermana de una de las Marías, la verdad, la madre, y Juan. Y todo el resto de sus seguidores y los discípulos, ¿dónde estaban? Habían huido por miedo. Tenían temor a las represalias de los demás. Los demás apóstoles, si había uno, faltan 11. Uno se había suicidado, que había sido Judas. Y los otros 10 estaban desde lo lejos viendo la escena.
No estaban presentes, solamente Juan se quedó durante todo el proceso. Podemos ver entonces el orden de lo que fueron los sucesos. Lo primero es, ambos ladrones se mofaban de Cristo igual que todos los demás. Y usted dirá, pero acabamos de leer uno que le contesta al otro. No, para ello voy a recurrir a otros de los evangelios. Por ejemplo, en Mateo 27 dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Habla de cómo injuriaban los escribas, los fariseos, las autoridades, los del templo, los soldados romanos, y dice al final, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. ¿Ok? Si me voy a Marcos 15:29, exactamente, y los que pasaban le injuriaban, etcétera, y ahí estaban los principales sacerdotes encarmeciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. O sea que no hay duda de que era una actitud que la tenían todos los presentes que estaban ahí, o la mayoría de ellos, lo que eran las autoridades, escribas, fariseos, las autoridades del templo, los soldados romanos y los dos malhechores. Tenían esa misma actitud, se mofaron en un principio de Jesucristo, igual que todos los demás. Cada uno de ellos era un condenado a muerte merecidamente. Merecidamente estaban condenados a muerte por sus delitos. Y ustedes lo van viendo en el mismo verso 32, dice, eran malhechores para ser muertos, o sea, estaban condenados a muerte. Incluso el que reprende al segundo ladrón, en el verso 41, volvamos ahí, déjenme las Biblias abiertas hoy, por favor. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. O sea, este suplicio, esta agonía y esta condena a muerte, nosotros la estamos recibiendo porque la merecemos, porque hemos hecho cosas tan malas que a eso es que estamos condenados. Por nuestra propia impiedad, por nuestros pecados, pero en este caso no pecados, sino delitos, por sus delitos. Pero ¿qué pasa? Si eso fue en la mañana donde estaban mofándose, ya estamos hablando en las horas de la tarde, lo que se llama a mediados de la tarde, viene siendo casi las 3 de la tarde, que fue la hora que se supone que murió nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos encontramos que hay una actitud diferente. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado para que un ladrón que estaba mofándose de Cristo, en un momento dado sale y reprende al otro? ¿Qué pasó ahí? Señores, Dios manifiesta su gracia, todos lo sabemos, y nosotros no podemos decirle a Dios o coartar la soberanía de Dios de cómo Él quiere tener misericordia de quien quiere tener misericordia y punto. Dios demostró piedad y misericordia y gracia, y ocurrió y se manifestó sencillamente un cambio primero en la mente de este individuo, de pensamiento en uno de los malhechores, como tal acabamos de ver, ante los improperios del otro malhechor. Este le contesta haciendo un llamado o advertencia, en primer lugar, al temor de Dios. Eso es lo que le dice. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación, o sea, en el momento mismo de ya de tu muerte. Tú no temes a Dios. Hace un llamado de advertencia al temor a Dios. Y el temor a Dios sabemos todo que es el principio de toda sabiduría. Esto lo expresa el ladrón de una manera bien coordinada. Tú no temes a Dios, que estás injuriando a una persona que más adelante dice es inocente, cuando tú y yo sí estamos recibiendo lo que merecen nuestras obras. Hoy por hoy son muchas las personas que no tienen ningún temor de Dios, por lo tanto no son sabios, sino que son necios,
que están injuriando constantemente la memoria de Dios y con sus actos se burlan de Dios. Ahí anda una película en Netflix que ha sido, ya ustedes saben, un batallar por parte de muchísimas iglesias protestando, pero nada, donde presentan al Señor Jesucristo como un homosexual. No es nada simpático. Y yo nada más pensaba, ¿y por qué no lo hicieron con Mahoma? No por nada, no por nada. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver en el cambio que tiene este malhechor es que acepta su culpabilidad y su merecida condena por sus malas acciones. Se reconoce pecador, se lo dice al otro y con esto está ¿qué? Humillándose también. O sea, nosotros merecemos esto, este escarnio, esta condena, toda esta aflicción, este dolor, esta muerte que nos están administrando ahora mismo. Eso es. A la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. E inmediatamente agrega, mas ningún mal hizo. Reconoce a Jesús como inocente y su muerte como una injusticia. Verso 41. Se constituye este malhechor arrepentido en el último defensor de nuestro Señor Jesucristo. Es el que lo está defendiendo. Yo no oía a nadie más defendiéndolo ahí. Juan mismo estaba presente, cuidando a la María, etc. Pero le defiende frente al otro malhechor. Está entablando una defensa a favor de Jesucristo, considerando injusta la causa con la cual lo condenaron y admitiendo que es inocente. Aquí se produce un cambio verdaderamente de actitud. Él ha pasado, como hemos visto, de injuriar al Señor a convertirse en un defensor del Señor, aceptando entonces su propia condición de pecador, merecedor por sus actos de la muerte. Esto es arrepentimiento también. Esto es conversión. Un cambio de mente y de actitud es una conversión. Luego que él le habla al otro malhechor, se dirige a Jesús. Verso 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es fácil reconocer la autoridad de un rey dentro de un palacio, en la majestuosidad de sus salones. Sí, es fácil reconocer autoridad cuando el otro la está ejerciendo, cuando están en condiciones favorables. Pero reconocerla en una persona que está a punto de desfallecer, moribunda, atrapada sin esperanza a poderse bajar de esa cruz o sobrevivir a ese suceso, eso es una cosa muy, muy distinta. Nos turban las dudas y nos puede pasar como le pasó a Juan el Bautista, que una vez fue apresado, titubeó y envió a preguntar a Jesús lo siguiente: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús, la contestación que tuvo no fue más que mandarle a decir a Juan, por medio de aquellos que eran seguidores de él, que regresasen contándole acerca de las señales que Jesús estaba haciendo. Los sordos oyen, los ciegos ven, los cojos caminan, los esclavos, los que eran esclavos del pecado, pues eran liberados. A eso era que se refería también. Y todo eso, o sea, las señales que daban testimoniaban que Jesucristo era el Mesías que se estaba esperando. Pero no quitó que él, en medio de esa aflicción tan grande, que él diría, bueno, pero ¿y el reino? Este es al que estábamos, el Mesías. Porque aún siendo el hombre más grande nacido de mujer, así mismo lo catalogó el Señor Jesucristo. ¿Qué pasa? Pues sencillamente no todo conocimiento lo tenía. Igual que el mismo Pablo conoció muchísimos misterios, pero no todo le fue revelado, al igual que a Juan.
Así también como a Juan, bueno, pues ocurrió con los apóstoles que cuando vieron a Jesús crucificado huyeron y lo abandonaron llenos de miedo y por miedo a las represalias, como les dije. Pero más que nada ellos pensaron que Cristo al morir había fracasado. Eso era lo que pensaban. Vivían preguntándose, ve, ¿quién se va a sentar a tu derecha y quién a tu izquierda si nosotros en el reino? Pero ellos no estaban pensando en un reino venidero, sino en un reino que el Señor iba a instituir en ese momento. Y al ver a su Salvador, entre comillas, muerto, pues cada uno abrió. Pero el malhechor arrepentido manifestó fe a Cristo en las circunstancias más adversas que ningún otro hombre haya tenido. En un momento en que aún sus seguidores, a excepción de Juan, le habían abandonado por temor a morir, donde las autoridades y todo el pueblo injuriaba y se burlaba de Jesús, aún así él no se dejó llevar por la mayoría, que es algo muy frecuente. Bueno, pues si todos van para allá, yo también voy para allá. No, él nadó, como quien dice, corriente contraria. Y defendió al Señor. Fue el único, oigan bien, el único que entendió lo que estaba pasando. O al menos Dios le dio la gracia para poderle entender. Uno que desde su cruz está viendo a otro hombre igual que él, crucificado y en mayor agonía que él, más próximo a la muerte. Y le dice que se acuerde de él cuando venga en su reino. ¿Y qué es esto? Este hombre que estaba sufriendo gran dolor, como era este malhechor, viendo al Mesías el Salvador en un estado similar, sin escapatoria. Sin embargo, creyó para vida eterna, demostrando fe en un Cristo sufriente, agónico, y demostrando fe y esperanza en un Cristo glorificado, enaltecido, triunfante, que vendría a instaurar su reino en la tierra. Esas dos cosas, porque le está hablando a un moribundo, pero teniendo fe en él. Y le está diciendo acerca de un hecho que iba a acontecer luego de la muerte de ambos. Un momento de gloria donde el Señor sería enaltecido, donde el Señor viene a montar su reino. Esa fe no la ha tenido hombre alguno. Evidencia con todo esto una fe más que rara, extraordinaria. Él pidió, lleno de esperanza, participar del futuro reino de Cristo. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dio aún mayor bendición y mayor piedad. Porque no le dijo, sí, está bien, me voy a... No, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué fuerte! No es cuando yo venga en mi reino sabrá Dios. No, hoy tú vas a disfrutar ya conmigo del paraíso, estarás conmigo. Como antes dije, fue el único que vislumbró la resurrección y el reino de Cristo en un mismo paquetico, como una realidad. Él no lo vio como algo que pudiera ser, sino como una realidad. Por eso le habla de esa manera, creyendo en Cristo aún ante la certeza de su propia muerte y la muerte de quien él está considerando un futuro rey, un gobernante. Aún los discípulos, los mismos discípulos, no entendieron, nunca pudieron entender hasta ese momento que Cristo les hablaba y les decía que era necesario que el Hijo del Hombre padeciese y muriese. No lo entendían. No entendían que el Señor iba a resucitar y después era que sí iba y después volvería. No, nada de eso. No pudieron. Hasta después que hubo entendido fue cuando el Señor aclaró sus mentes. Cuando tuvieron el Espíritu Santo con ellos. ¿Saben algo? El día más grande en la vida de ese malhechor fue el día de su propia crucifixión. Ese fue el día más extraordinario para él. Cuando murió junto a Cristo y alcanzó salvación y vida eterna por la misericordia de Dios
al tocar su corazón y darle la fe necesaria para que creyese en el Hijo y fuese salvo. Pero entendamos una cosa, que la fe es un don, es un regalo, es una gracia, proviene de Dios y no es del hombre. No viene de nosotros, por lo tanto, no es que haya mérito alguno en la conversión de aquel ladrón o aquel malhechor, sino que hay una gran muestra de amor, de piedad y de misericordia hacia una humanidad caída. Un ejemplo de esa misericordia fue lo que hizo con ese malhechor, que hace que pueda él cambiar el corazón más vil y malvado, como era el de aquel malhechor, en uno nuevo, renovado para la eternidad. Estos dos malhechores bien podrían ser un ejemplo parecido a lo que es la humanidad hoy misma, dividida en dos. Ustedes se acuerdan cuando el Señor decía, y pondrán a las ovejas a mi derecha y los cabritos a la izquierda. Pues así mismo, el Señor tenía uno a su derecha y uno a su izquierda. Esta humanidad está dividida en muchos que reniegan a Dios, que son contrarios a Él, que son burladores, mofadores y que están condenados por la propia maldad que hay en su corazón. Corazones que no están regenerados y que solamente dan de continuo hacia el pecado. Y por otro lado, encontramos a aquellos que han recibido la fe para dar el paso y creer en Jesús como Rey y Salvador de sus vidas, que admiten su pecado y de una manera contrita, humillada, arrepentidos van a Cristo y ruegan a Él. Dios no limita su salvación a la circunstancia o al momento, sino que es libre de dar por gracia la fe en cualquier ocasión, y aún en esta ocasión que le estaba dando en el momento en que su propio Hijo estaba siendo torturado y muerto. Y aún ahí tuvo amor para con la humanidad y dar muestra de esa misericordia al tocar el corazón de uno de los bandidos. Pero recordemos una cosa, Cristo moría por ellos, Cristo moría por los malhechores. Ninguno de nosotros ha nacido justo. Dice que en otro tiempo todos nosotros estábamos como muertos en nuestros delitos y pecados. Todos éramos hijos de Satanás hasta que no vino la luz de Cristo a nosotros y nos alumbró. Éramos hijos de Satanás, condenados ya de por sí. Y pienso que un momento antes de que tocase Dios quizá el corazón de este malhechor era cuando Jesucristo había dicho una oración al Padre pidiéndole que no tomara en cuenta la acción de ellos, porque no sabían lo que ellos hacían, lo que le dicen. Voy a concluir. El día en que Jesús fue crucificado, junto con él habían 3 condenados a muertes. A muerte 3 personas. ¿Saben quiénes? Pues se la voy a explicar. Uno murió sin esperanza, aún estando tan solo a pasos del Salvador de la humanidad. Muerte eterna. El otro manifestó una fe, la fe más grande de la historia en medio de su agonía, ya que pone su confianza en un Mesías que parecía vencido y esa fe lo lleva al paraíso. El otro eres tú. El otro eres tú. Un Barrabás cualquiera, que también estaba condenado a muerte por sus crímenes. Pero Jesús tomó nuestro lugar en la cruz y nos dio una oportunidad. De esos Barrabás que Cristo tomó el lugar, unos pocos, como el ladrón convertido, tomaron a Cristo como su Señor, Rey y Salvador. Y espero que tú te encuentres en ese grupo. Pero otros, como el ladrón no arrepentido, siguieron en sus delitos y pecados y sufrirán la muerte y el castigo por no creer en el Hijo de Dios. Si no has muerto y todavía no has hecho como el ladrón arrepentido y estás escuchando estas palabras, aún tú puedes decidir qué harás con el resto de tu vida. Puedes continuar con ella lleno de pecado
o puedes rendirte ante la cruz de Cristo, en la que debiste haber estado tú, y seguir al Mesías que dio su vida por ti. Dice en Romanos 19, porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó, le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Bendiciones a todos, hermanos. Amén. Señor Dios del cielo, qué rica y bella es tu palabra. Una guía para cada uno de nuestros pasos, una lumbrera en nuestros caminos. Ayúdanos, Padre, a no separarnos nunca de ella y cada día escudriñarla y encontrar sabiduría para cada aliento y cada soplo de nuestro corazón seguir adelante. Bendice, Padre, a todos los presentes aquí. Y así, Señor, como has derramado misericordia tantas veces, te pedimos que no dejes de hacerlo, que no pares de hacerlo, Señor, y que tu gracia se siga derramando cada día más y más, para que sea completado por fe aquel número, el cual estamos esperando, Señor, para tu venida, el número de tus escogidos. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.